Hola amigos, nos volvemos a encontrar para seguir leyendo la Biblia. Hoy vamos a leer Romanos capítulo 6, ya hemos orado, así que vamos a empezar directamente. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, nosotros que hemos muerto el pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre, en cuanto a la vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva a más y más a la maldad. Ofrézcanos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bien, este capítulo comienza con una exhortación, un llamado de atención. Nos dice: vas a seguir pecando, ya porque Jesús te justifica con su muerte, vas a seguir pecando. Recordemos que en el capítulo anterior habíamos leído que en efecto somos justificados por la muerte de Jesús, que por la fe y debido a su gracia podemos tener acceso a la salvación. Pero esto no es motivo para seguir pecando, lo estamos leyendo ahora en este capítulo. En el versículo 3 dice: ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Y en el 4 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y bueno, aquí hace una comparación más o menos entre la muerte de Jesús con el bautismo. Y nos dice que cuando Jesús muere y nosotros nos bautizamos, también morimos al pecado. Y cuando Jesús resucita y nosotros salimos del agua del bautismo, estamos despertando a una nueva vida en Jesús, a una vida en la que el pecado quedó atrás y empezamos una nueva forma de vivir. Vamos a leer el versículo 6. Dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Utiliza la palabra esclavos. Dice que Jesús fue crucificado y nuestra vieja naturaleza con Él para que ya no seamos más esclavos del pecado. Esclavos. Y es que el pecado verdaderamente nos esclaviza. Estuve revisando en el diccionario y dice que un esclavo es una persona que está totalmente sometida a la voluntad de otro, que ya no tiene dominio sobre sí mismo, sino que depende totalmente de otra persona.
que no tiene libertad, que no tiene derechos, que está sometido absolutamente a la voluntad de otro. Y eso es lo que nos hace el pecado. La Biblia de principio a fin nos dice que seamos obedientes, que no pequemos, que seamos santos, agradables ante Dios. ¿Y por qué nos lo dice? Pues justamente porque Dios sabe lo malo que es el pecado para nosotros, el daño que nos hace. El pecado tiene muchas consecuencias malas y una de ellas es la que estamos leyendo, la esclavitud. Vamos a ir a otros versículos que había señalado, que es el 12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Y aquí me salto al 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si bien es cierto, Jesús ya murió por nuestros pecados y ya pagó y ya nos dio la libertad con su resurrección, no es algo mágico, ¿sí? Es algo en lo que debemos colaborar. Y aquí en estos versículos estamos viendo cómo el apóstol Pablo nos dice que dejemos de pecar, que no permitamos que el pecado reine en nosotros, que no ofrezcamos nuestro cuerpo al pecado. Y si es que nosotros hacemos lo que Él nos está recomendando, entonces ya no va a tener el pecado dominio sobre nosotros, ya no vamos a ser más esclavos. Y también al obedecer esto, al intentar llevar una vida agradable ante Dios, una vida santa, también estamos valorando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, porque si bien es verdad, Él murió para que no seamos esclavos, para que seamos liberados, si nosotros seguimos pecando, estamos teniendo en poco su sacrificio por nosotros. Él pagó, y el precio que pagó no fue barato, Él pagó con su vida, con su sangre. Él sufrió, Él lo pasó muy mal cuando fue maltratado y cuando fue crucificado allí. Entonces, si seguimos pecando, estamos teniendo en poco lo que Él hizo por nosotros. Vamos a leer el versículo 22, que también lo tengo por aquí señalado como asterisco. Dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿sí? Entonces nos dice que, bueno, somos liberados del pecado. Y si decidimos dejar eso atrás y llevar una vida nueva y nos ponemos al servicio de Dios, vamos a cosechar la santidad, vamos a ser santos, agradables ante Dios. Y además, esto nos conduce a la vida eterna. Entonces, en este día los animo a dejar atrás la antigua forma de vivir, que recordemos que el sacrificio de Jesús fue algo magnífico, fue algo demasiado grande como para tenerlo en poco. Entonces, dejemos atrás el pecado y decidamos llevar una vida nueva, agradable ante Dios. Nunca es tarde para decidirlo. Mientras estemos con vida, tenemos tiempo. Nos vemos la próxima.